12 de marzo, hoy, Sandra. Sí, y es el Día Mundial del Riñón. Exactamente. Y vamos a hablar al respecto porque tenemos un médico especialista y es jefe de servicio de nefrología del Hospital Rossi de la ciudad. Y está en línea con nosotros el doctor Pedro Quieto. Pedro, Sandra Ramos y Martín Daer en Inteligencia Artesanal. Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo le va? Gracias por llamar, muchas gracias. No, por favor. Hace 20 años que hacemos esto, de que empezó en el 2006, y bueno, primero era algo raro el tema de hablar de riñón. Hoy la salud renal está apoyada por el Ministerio de la Provincia, están haciendo mucha gestión en concientizar a la gente, porque bueno, en general la gente se olvida que el sur también existe, los médicos y la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que el riñón muchas veces, cuando uno está hipertenso, al cardiólogo, al clínico, le piden electro, placa, todo, y nadie le pide una ecografía renal, cuando en realidad el riñón es tan importante como el corazón. Hay un síndrome que se llama cardiorrenal y lo que afecta al uno puede afectar al otro, ¿no? Doctor, ¿y cuáles son las claves para cuidar la salud renal? Y acá el tema es, primero, tener en cuenta que el riñón está, que es un órgano noble. Mi hijo más chico me carga porque siempre digo, vos mismo te das cuenta que no funciona, o tenés síntomas, después tenés el filtrado del funcionamiento del riñón de 100, de 80 para 120. O tenés 20 o menos, empiezas a tener síntomas, y muchas veces es tarde. Entonces, lo que hay que hacer es ir a controles médicos y al menos hacerse una ecografía renal al año, ecografía abdominal, si querés, porque a veces pueden ser problemas de riñón en sí mismo o pueden aparecer tumores, y no siempre la gente tiene conciencia de la importancia del riñón. El riñón, además de regular el líquido, de ser el origen de muchos casos de hipertensión arterial, también es un órgano que genera hormonas, la vitamina D, la eritropoyetina, y es muy importante que el riñón funcione bien para la salud corporal y del organismo. Así que las reglas fundamentalmente básicas son el control de la tensión arterial, controlar la glucemia, hacer actividad física, tener una alimentación saludable, que ahora está muy concientizada, hidratarse 6 a 8 vasos de agua por día, no fumar. El cigarrillo es veneno. Tener cuidado con la cafeína que está en el café, en las gaseosas cola, en los energizantes, no automedicarse, ir a controles médicos. Fundamentalmente con eso, en general, si uno no tiene antecedentes, podés quizá una patología. Y acordarse eso, fundamentalmente que el riñón, que son dos en general, los dos funcionan mismo, y en la mayoría de las enfermedades, salvo que tengas algo muy focal, cuando se afecta a los dos juntos. Y sobre todo, ¿a partir de qué edad debemos hacernos controles habituales? Mira, hagamos una cosa. A partir de los 42 años empezás a perder lo que se llama la unidad funcional del riñón, que es la nefrona, masa nefronal. Lo que pasa es que el riñón es tan noble que los otros que van quedando van generando que a vos te aparezca una función normal, pero están trabajando de alguna forma, empiezan a exigirse. Uno debería, cuando haga un control médico, hacer una ecografía abdominal, pedir un sedimento urinario, revisar al paciente, y yo siempre digo, por ejemplo, te doy un ejemplo, van a controles para deporte, que los chicos hacen deporte todo. Un paciente monorreno que tiene un riñón solo de nacimiento, que hay, por ejemplo, no debería hacer deporte de contacto, porque tiene la mala suerte que te golpean en el rugby, en el básquet, en el fútbol, lo perdés y entras en diálisis. Otros prefieren hacerlo. Claro. Hace unos años no fue el riñón, pero fue el vaso, ahora antes de la pandemia, un chico de La Plata Rugby Club, que justo el médico brillante lo diagnosticó, rompió el vaso, se lo sacó y se sacó, pero podría haberse muerto desangrado. Así. Y si es un riñón solo, también. En general, los controles deben hacerse de todo el organismo, así como se hace por la parte cardiológica, de arritmia y todo. Es decir, el riñón es un órgano más de la economía, tan importante por el corazón. Vuelvo a repetir, hay un síndrome descrito por el doctor Ronco en 2009, se llama síndrome cardiorrenal, que por ejemplo en el caso de la diabetes, de la hipertensión, de estas enfermedades raras, que yo tengo pacientes de enfermedad de Fabry de afectación simultánea, y lo que sucede con uno sucede con el otro. Entonces, yo a veces cuando me invitan los cardiólogos a dar charlas de hipertensión de riñón, les pongo un planiferio al revés, y me miran, digo, bueno, pensemos al revés la historia. El sur también existe ya, Serrat. Pensemos que además del corazón tenemos que acordarnos
el riñón es determinante en la hipertensión y en la evolución de los pacientes. Doctor, como principales factores de riesgo, como para sintetizar, Sí. ¿tiene que ver la diabetes y la hipertensión arterial? Sí, Sandra, mira, vos sabés que cuando yo me recibí, ya hace 43, 42 años, los diabéticos no se dializaban los mayores de 60 años, poco los neoplásicos. Por suerte, a partir de 89, 90, se empezó a mejorar las formas de diálisis, aparte la diálisis era muy primitiva, y hoy el 60% de los pacientes que entran en diálisis en el país, en algunas provincias más o menos, tienen diabetes y el otro hipertensión arterial. Después vienen otras patologías, poliquitosis renal, glomerulonefritis, pero la diabetes y la hipertensión arterial, pues es muy importante el control de la glucemia, el sobrepeso. En la pandemia, que yo tuve la desgracia de tener que trabajar por la gente, se nos vinieron dializándolos el 80-90% de pacientes que eran diabéticos, pero no pues se morían. Le agarraba el COVID, eran diabéticos, eran obesos y se prendían fuego. Fue terrible. Así que hay que tener mucha conciencia de que uno, alguna vez dice, entrenás, te cuidas, vas a ser el más sano del cementerio. No. Si uno se cuida a lo largo de los años, cuando llegan los momentos difíciles, tiene resto físico para enfrentar las adversidades. Y hay que cuidar mucho la salud, porque es lo único que tenemos que nos damos cuenta de lo que vale cuando lo perdés. Claro. Sí. Doctor, algo importante, en tiempos, sobre todo en un país que se automedica bastante, el uso de analgésicos es casi como de un caramelo, y me parece que es importante también en este punto, ¿no? Sí, bueno, yo en una época estaba de asesor de Servicio Social del Poder Judicial y hemos hecho un afiche que hay una foto de medicamentos, de pastillas. Los medicamentos no son caramelos para los afiliados. Y vos sabés que hay distintos tipos de analgésicos, pero los AINE, que se llaman antiinflamatorios no esteroideos, generan daño renal a largo plazo y tienen indicaciones precisas. Entonces, uno tiene que ser muy cauteloso y no automedicarse, porque además, cuando va pasando los años, tenés además la polifarmacia. Así, los que tenemos más de 60, por distintas circunstancias, podemos tomar 3, 4, 5 medicamentos. Y siempre hay que fijarse en la interacción medicamentosa que pueden generar. Por ejemplo, vos no puedes tomar estos antiinflamatorios si estás anticoagulado, tenés que usar otros porque te puede quedar sangrado. Y la gente lo toma y no lo sabe. Claro. Entonces uno tiene que ser muy cauteloso con los AINE, con la cafeína. La cafeína es te da taquicardia, vasoconstricción, puede producir intensidad. Es todo un tema y hay que tener mucho cuidado con la automedicación y ser muy ordenado en la vida. Fundamentalmente, y ahora veo yo mucha gente que está bueno hidratándose en la calle y todo, 6, 8 vasos de agua por día, porque si no se va disminuyendo la función. Doctor, ¿y cuáles son los principales signos de alerta o de la enfermedad renal? ¿Cómo se manifiesta? Mira, se puede manifestar de muchas maneras. Primero, podés orinar con sangre, que se llama hematuria, podés orinar menos, se te pueden hinchar las piernas, podés tener una hipertensión incontrolable, podés tener un cólico renal. Es decir, uno tiene que tener mucho cuidado cuando se empiecen a hinchar las piernas, cuando ve que si es hipertenso que no lo puede controlar, cuando tiene lo que llamamos nosotros astenia, es el decaimiento, porque además como a veces los daños renales se van instaurando muy lentamente y el organismo se adapta, cuando uno está ya muy comprometido no se da cuenta de todo lo que le pasó y muchas veces nosotros llegamos tarde. Entonces terminan en diálisis, bueno, que no es el mejor tratamiento, pero es la alternativa. El mejor tratamiento, siempre yo le digo a mis pacientes, que es el trasplante renal. Claro. Doctor, acá manda un mensaje y pregunta si las enfermedades renales, Mauricio, son hereditarias. Mira, vos sabés que hace muchos años yo estoy en Buenos Aires, en la ciudad de Nefrología, en un lugar que se llama Consejo de Glomerulopatía, de glomerulonefritis, y en algunos otros. Y siempre tenemos la sospecha, porque nosotros en genética, en la época mía, en la década del 70 y 80, no teníamos genética, que había algo. Hoy por hoy sí, muchas enfermedades renales tienen carga hereditaria, por lo cual hay que saber cuál es. Hay lugares donde se estudian algunas, se está progresando mucho en esto y ver, porque a veces das un tratamiento y si genéticamente está determinado, le generas un problema al paciente y no genera solución. Sí, hay enfermedades que tienen una carga genética importante, no solo en riñón, sino en otras especialidades también. Tal es así, y voy a comentar una infidencia, pero bueno, pero que no se enoje, con la doctora Rosenfeld, que es investigadora del CONICET, que tenemos la idea de hacer un curso de genética para médicos, no solo enfocándolo al riñón, sino en todo, porque
se están abriendo nuevas puertas para nuevos tratamientos y nuevas alternativas. Porque además es muy importante, si vos mañana te falla el riñón y entras en diálisis, saber si te vuelve con el trasplante o no la enfermedad. Si el trasplante, pero vos tenés genética, en algunos casos no, pero en otros puede volver. Entonces se ha abierto en la genética toda una puerta muy interesante y linda. Bueno, en este Día Mundial del Riñón, a lo que se apunta o tiene como objetivo la difusión y también esta toma de conciencia para realizarse controles, ¿no? Exactamente. Y después el tema, que yo me acuerdo que sacaron una ley que no puede haber saleros en los restaurantes. Ahora todos los restaurantes tienen saleros. Y el riñón está como los seres vivos salimos del mar, genéticamente, ¿no? Por evolución. El riñón está preparado para ahorrar la que le falta, no para eliminar la que le sobra. Entonces empezamos a comer con sal de sodio, empezamos a aumentar el pool de sodio y vienen todas las complicaciones, tanto de hipertensión, calcificación vascular. Si uno se acostumbra a comer sin sal o usar la sal que tiene menos sodio después que uno cocina, les aseguro que el día que van a una fiesta y comen cosas saladas, se levantan toda la noche a tomar agua. Claro. Sí. Es algo muy fácil, ¿no? Porque la sal, y bueno, vos vas a los restaurantes, llaman a los restaurantes y está el salero, y hay una ley que decía que no podía haber salero. Doctor, ¿y está bien reemplazarla por la pimienta? Sí, no tenés problemas de simoiditis, perdón lo que digo, hemorroides, colon irritable, sí, digo, a ver, cualquier condimento no tenga sal en exceso. El problema es que vos haces sal, un asado sin sal, una cocinado sin sal, después ponele una provenzal. Es una costumbre muy nuestra, la sal, y es rico, pero es malo porque es terrible. Entonces, si uno cocina sin sal, el día que te acostumbras a sin sal de soya en exceso, te digo que le pongas un poquito de esta que tiene sal de potasio, son las light, hay otro sabor en las comidas, hay otro sabor. Pero, doctor, yo creo que mucho tenemos de responsabilidad los padres. Siempre se dice cuando el bebé empieza a comer, si vos no le pones sal o no le pones azúcar, lo come igual. El tema es que como uno lo prueba y dice esto no tiene sabor a nada, en realidad ahí empiezan, así empezamos todos, ¿no? Yo no soy pediatra, ¿no? Yo no soy pediatra, no quiero conseguir algo que no manejo, pero supongo que sí que es así. Sí, esto dicho por los pediatras, por eso me animé a decirlo. Sí, está muy bien, sí, yo creo que sí. A ver, no es mi especialidad y a medida que uno se va especializando y pasan los años, soy más cauteloso en opinar de otras especialidades, pero supongo que sí. No, pero es... sin sal. Yo los acostumbré de chico a comer, es más, yo cuento una diferencia, cuando lo llevaba, hoy no quiero hacer propaganda. No importa. Yo le pedía que le dieran papas sin sal. Claro. Claro, viste que vos fíjate en estos sitios, ponen la papa y agarran un salero gigante, le tiran... Blanquea. Terrible. Tremendo. Terrible. Entonces, los acostumbré así. Bueno, en casa hay sal verde, no hay sal común, los asados los hago sin sal. Y yo nunca fui hipertenso, ahora yo me estoy cuidando por otros motivos de una enfermedad que tuve, pero siempre se comió sin sal. Y te aseguro que el día que tenés una picada, un cumpleaños, mamita, te levantás a las 3 de la mañana a tomar agua. Sí, claro. Sí. Yo tenía esa costumbre, era sal con comida, con lo que sea. Ay, pero terrible. muchísimo. Sí. No era consciente hasta que por ahí alguien me lo decía, che, pará. No sé cuándo dejé de comer, y cuando realmente haces ese cambio y te acostumbras a no comer con sal, le encontrás el gusto a la comida. Muchísimo más. Es distinto, sí. Es totalmente distinto. Sí. Pero se puede. Sí, es como todo. Es un hábito. Es un bicho de costumbre. ¿No? Totalmente. Sí, tal cual. Doctor, gracias. Muy amable, doctor. Estamos en todos los hospitales, acá en el Hospital Rossi, con autorización de la dirección, que ha colaborado mucho con las chicas de nutrición, está trabajando, tenemos ahí un stand, y bueno, estamos concientizando a la gente en la atención de la parte renal y en las cosas que tiene que hacer. Bueno. Les agradezco mucho las notas, saludos a los muchachos de la redonda. No, gracias. Por favor, gracias, doctor. Bueno, un abrazo. El doctor Pedro Quieto, hoy 12 de marzo es el Día Mundial del Riñón. El doctor Pedro Quieto es el jefe de servicio de nefrología del Hospital Rossi.